esto va a ser muy interesante. He recogido muchas preguntas del público. A través de Niracara nos habéis hecho muchas preguntas y yo las he clasificado. Y en base a eso vamos a estructurar una conversación entre Pepe y yo. Yo te voy a ir haciendo preguntas, Pepe, si te parece. Ujú. Y de esa manera vamos haciendo. Muy bien, pues vamos allá. La primera. Eh, Esta es muy interesante. El estoicismo parece ser, según yo tengo entendido, que nació en una época de incertidumbre. Las polis griegas se estaban disolviendo. Había un gran periodo de desestabilización, también había una globalización, una mezcla de culturas. Y ahí las filosofías más clásicas que miraban hacia afuera de alguna manera, ¿no? Intentaban explicar la naturaleza, el origen de las cosas. eh, Empezaron a tener un componente que miraba hacia el individuo, hacia la ética, hacia cómo poder generar fortalezas que permitieran ahondar en el equilibrio ante los desafíos que estaban viviendo. Y es muy curioso porque ahora yo creo que estamos viviendo también una época con muchísimos desafíos macro y también micro. Cada año cambian cosas realmente relevantes, nos tenemos que adaptar cada vez más rápido a una incesante evolución tecnológica, por ejemplo, entre otras muchas cosas. ¿Crees que esto es coincidencia que ahora también esté cada vez más presente en libros, en medios, reinterpretaciones del estoicismo? Y si es así, si crees bueno, que no es coincidencia realmente, ¿por qué crees que el estoicismo ahora nos puede ayudar en los desafíos que estamos viviendo en esta época contemporánea? Es totalmente así. A mí me gusta decir que antes había, como has dicho tú, una globalización, ¿no? Cuando nació el estoicismo, 301 antes de Cristo más o menos, eh, Alejandro Magno había conquistado pues muchos territorios de Asia Menor, ¿no? Con Macedonia había conquistado las islas griegas, había conquistado muchos territorios. Y al final lo que ocurre es que Alejandro Magno utiliza la koiné, ¿no? Que es este griego común esta lengua común para todas las ciudades conquistadas. Y ahí el individuo pasa de sentir de tener un sentimiento de pertenencia a una polis, a una ciudad griega, sentirse relevante, sentirse que importa en ese pequeño cosmos, a sentir que, bueno, que todo es demasiado grande, que su papel ya no es relevante y de repente también empieza a encontrarse pues en la calle con personas distintas, que hablan otro idioma, que tienen costumbres raras, ¿no? Que no son las suyas, que no se parecen a ellos. Entonces empieza a haber una especie de conflicto en el sentido de yo qué pinto aquí, ¿no? Que es un poco lo que también pasa hoy en día, ¿no? Ya no hay un sentimiento, o yo no lo percibo, de pertenencia a un país o a un estado, y pues también encontramos gente por las calles pues, que habla otro idioma, que tiene aspecto distinto. Entonces, la pregunta es la misma, ¿no? Yo cómo soy feliz en todo este sitio, yo cómo soy feliz, yo qué herramientas tengo para afrontar mis pequeñas adversidades diarias, ¿no? Entonces el estoicismo surge como respuesta a esa pregunta hace 2300 años y hoy. Y hace 2300 años pues también surgieron el epicureísmo, el cinismo, el escepticismo. Entonces el estoicismo da respuesta a esa pregunta. Y yo también digo lo mismo, que al final el ser humano tampoco ha cambiado. Entonces, el mundo externo, el contexto externo, ¿no? El entorno ha cambiado mucho, ¿no? Porque, bueno, pues la tecnología, avances, etcétera, aunque sigue habiendo guerras, sigue habiendo desastres naturales, sigue habiendo muertes, etcétera, enfermedades, el ser humano por dentro tampoco ha cambiado, ¿no? Desde hace 2300 años también tenían deseos, ¿no? También querían que sus hijos vivieran y prosperasen como nosotros, también querían sentirse seguros, sentirse queridos, también tenían problemas que querían solucionar. Entonces al final el cerebro es prácticamente igual, o bueno, seguramente sabes tú más que yo de esto, pero es igual. Lo que pasa es que el entorno de fuera es distinto. Entonces, bueno, el estoicismo surge como una respuesta muy oportuna, con muchísimas herramientas prácticas para los tiempos modernos. ¿Y, y qué aspectos del estoicismo se pueden aplicar a la vida diaria? Es decir, ¿qué herramientas son esas? ¿Y da respuestas o el estoicismo, por el contrario, más bien plantea ejercicios para que cada uno encuentre sus respuestas? No, no lo sé.
Yo creo que un poco de ambas, ¿no? Al final, cuando uno empieza a hacer ejercicios, me gusta mucho Pierre Hadot, tomando a San Ignacio de Loyola, lo llamaba ejercicios espirituales, Ujú. ejercicios para el alma, ¿no? Pues indudablemente uno encuentra algunas respuestas, pero también le surgen más preguntas que antes no tenía. Entonces al final siempre es un juego eterno, yo creo, ¿no? Que siempre van saliendo preguntas nuevas. Pero sí que proporciona al menos una guía basada en valores, basada en virtudes, basada en ejercicios, entre los que, por ejemplo, se encuentra mm, la pregunta que podemos hacernos siempre de qué está bajo nuestro control ahora mismo y qué no. Bueno, ahora mismo estamos teniendo problemas técnicos y yo te lo decía, ¿no? Decía, vale, ahora mismo solo depende de nosotros intentar solucionarlos. Bueno, si Ujú. se cae la red, si se cae la plataforma, si se cae lo que sea, no podemos hacer nada, solamente podemos ver soluciones. Y esta pregunta tan tonta de qué está bajo mi control aquí ahora se puede aplicar en cada situación. Una enfermedad, yo la aplico hasta cuando estoy durmiendo a mi hija. O sea, son cosas que Ujú. son muy cotidianas, ¿no? Yo creo que esta idea de, cuando hablamos de filosofía práctica, parece que son cosas como muy grandilocuentes, ¿no? Como muy grandes, ¿no? Eso se puede aplicar incluso durmiendo a un hijo. Otra herramienta muy interesante es el tema de la aceptación, ¿no? La idea del amor fati, que Nietzsche también desarrolla luego hace un par de siglos o tres, que es esta idea de intentar caminar de la mano con los eventos que ocurren, ¿no? Simplemente aceptarlos como son y no como nos gustaría que fuera, algo que también seguramente tú practicas mucho, ¿no? Es intentar ver la realidad de una manera mucho más nítida, intentar despojarla de nuestros juicios de valor que nosotros añadimos para poder relacionarnos mejor con ella, ¿no? Entonces, de la misma manera que Epicteto decía, no son las cosas lo que nos duele, sino lo que nos decimos sobre las cosas, ese principio se puede aplicar a prácticamente todo, ¿no? Que cuando te ocurre algo, Marco Aurelio decía este ejercicio de intentar desnudar las cosas hasta su nivel más profundo para ver lo que son realmente y no lo que nosotros hemos añadido sobre ellas. Entonces esto es un ejercicio brutal que luego, como bien sabes, también toma las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Simplemente el hecho de decir, oye, ¿qué te estás diciendo sobre lo que ocurre? ¿Cómo lo estás Ujú. interpretando? Porque si cambias esa interpretación, cambia cómo te sientes y cambia lo que haces, ¿no? Entonces aquí entran en juego esas tres disciplinas de los estoicos, ¿no? Que bueno, luego podemos indagar en ellas. Y ya por último, son muchísimas, ¿no? Pero una buena herramienta también que es tremendamente práctica. Aquí la gente que resuene con la ley de la atracción igual se molesta un poco, pero los estoicos hablaban de intentar ponernos en situaciones malas o situaciones que tememos para ver cómo podrían afectarnos y ver qué soluciones podríamos dar antes de que pasen, ¿no? Séneca dice en la carta 24 a Lucilio, que es súper interesante, al parecer Lucilio le está diciendo como que le preocupa el resultado de un juicio, ¿vale? Pues una cosa también súper cotidiana. Ujú. Entonces Séneca le dice, en vez de imaginarte, o sea, espera el mejor escenario, espera una sentencia favorable, pero imagínate que te dan la peor posible. ¿Vale? Entonces, ¿qué Ujú. harías? ¿Vale? Esto es un ejercicio que también es muy práctico, porque lo que te ayuda es que en vez de estar rumiando constantemente y generar ansiedad, generar rumiación y generar una eterna preocupación sobre qué podría pasar, es sentarte con el problema e intentar ver si realmente es tan grave, ¿no? Que muchas veces no lo es y otras sí. Es muy interesante y además me conmueve saber que ya hace 2300 años, o un poquito menos, eh, teníamos idea de que nuestra capacidad de responder hacia las cosas y las cosas mismas tiene una cierta plasticidad. Es una idea realmente moderna, o sea, no fue hasta Santiago Ramón y Cajal que se Ujú. empezó a poder profundizar en ello incluso ya desde un punto de vista biológico o neuronal, ¿no? Y, y me parece además que tiene mucho sentido con uno de los fundamentos del cerebro. El cerebro básicamente lo que hace es predecir en base a qué, a una experiencia. Va prediciendo la percepción, las respuestas que tenemos, las reacciones emocionales, tienen en su base un modelo que se va generando, un modelo de mundo, un modelo también de cuerpo, y eso finalmente genera una respuesta. Una idea muy sencilla de entender es un experimento en el que ponemos a personas que han pasado por ansiedad una máscara con un aire enriquecido de CO2. Cuando pasas por ansiedad, tu forma de respirar hace que se produzca una hipercapnia.
o sea, un aumento de CO2. ¿Por qué? Porque la amígdala, que es una región que se involucra en emociones relacionadas con la amenaza, el miedo, la ira también, ¿no? Eh, está muy activa y uno de los principales procesos que se produce es un bloqueo de la respiración. Se activa la amígdala, retienes la respiración, aumenta el CO2. Entonces el cerebro, fíjate, ya ha hecho el link entre el aumento de CO2 y la ansiedad. ¿Y qué pasa a estas personas que generan allí en el laboratorio un ataque de ansiedad? Y no les pasa a las personas que no han tenido ataques de ansiedad. Interesante. Esto es el Mm, modelo, los modelos que se van construyendo del mundo y también del cuerpo, lo que nos hace percibir la realidad como nosotros creemos que es, ¿no? Y, y lo interesante es cómo mediante la razón, mediante la reflexión consciente, el ponerte en lugares difíciles, se puede generar respuestas diferentes. Claro, si te pones en un lugar difícil, se puede realizar una respuesta diferente. Si me pasa esto, lo que tengo que recordar, pues a lo mejor es no perder mis principios o mis valores o reaccionar de esta manera o no es tan importante o lo importante es esto otro, ¿no? Y el cerebro ya tiene ese modelo para cuando sucedan las cosas. Y, qué bueno. y esto aparece en un artículo muy interesante, que fue publicado hace poco, un programa de estoicismo sobre estudiantes de medicina. Veían que aumentaba la resiliencia y también la empatía en estos participantes después de haber hecho un programa de unas semanas de estoicismo. Es muy interesante que el ejercicio que más les impactó en un análisis cualitativo adyacente al análisis cuantitativo era este ejercicio que has dicho tú que aparece en las cartas de Lucilo, ¿no? Ujú. Y, y la gran pregunta es, vale, pero en una sociedad en la que cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, o sea, ahora mismo si pregunto a las personas que están viéndonos en YouTube, ¿cuántos de vosotros vais al baño a cagar con un móvil? Prácticamente el 90% levantaría la mano. Es que ni los tiempos en el baño ya son de reflexión. Claro. Entonces, ¿cómo generar esos hábitos que al final nos cambien, esos modelos predictivos para que cambie la realidad? ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus trucos, Pepe, para, para llevar a cabo eso, una práctica constante? Pues mira, ha variado con el tiempo, ¿no? Ya sabes que tengo dos hijos ahora, son dos bebés prácticamente. Y, y antes dedicaba mucho tiempo a la reflexión por la mañana y por la noche, ¿no? O sea, por la mañana, al levantarme, pues un ratito antes de hacer lo que fuera a hacer, ¿no? Después del desayuno y tal, en vez de mirar el móvil, sí que tenía un ratito de sentirme, de planificar un poco el día. Siempre por la mañana, siempre por la mañana. Y luego por la noche, al acabar la jornada, como recomendaba Séneca, pues intentar recordar qué ha pasado a lo largo del día y en qué situaciones me he encontrado especialmente emocionalmente intenso, ¿no? En el sentido de haberme enfadado por alguna tontería o haberme sentido un poco ansioso, un poco estresado. ¿Por qué y cómo puedo cambiarlo? Es decir, la pregunta es siempre, las dos preguntas, bueno, las tres, ¿qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué puedo hacer mejor? El que he hecho bien, porque también hay que darse palmaditas en la espalda de vez en cuando, que somos muy malos en esto, ¿no? Porque hacemos cosas bien. El que he hecho mal, para darme cuenta de los errores y también trabajar la compasión, un poco de, bueno, ese es un ser humano, ¿no? Decía Séneca que errar es humano, ¿no? Y luego el que puedo hacer mejor para intentar corregir esos errores al día siguiente, ¿no? Entonces, simplemente se trata de una práctica muy fácil, es empezar por 5 minutos al día, ¿no? 5 minutos por la mañana. Seguramente, como bien dices, si miramos el móvil, el tiempo de uso de la pantalla, seguramente habrá más de 1 hora y media o 2 horas o mucho más en muchos casos, ¿no? Si esas personas no son capaces de sacar el tiempo para reflexionar es porque no han priorizado, yo siempre digo que porque no les duele lo suficiente algo todavía, ¿no? Como para tener que hacerlo. Muchas veces la vida nos obliga a ello. Entonces, yo no es que tenga ningún truco, sino que simplemente lo he priorizado.
lo he hecho algo prioritario porque también me ha pasado que cuando no lo he hecho, porque lo he dejado por lo que sea, pues por devenires de la vida, ¿no? Pues eso, tienes un hijo recién nacido, no puedes estar yéndote a reflexionar, ¿no? Entonces, intentar siempre hacerlo la mínima, ¿cómo se llama esto? La dosis mínima efectiva, ¿no? Que se llama Mm. la dosis mínima efectiva. Si no puedes hacerlo media hora, hazlo 20. Si no puedes hacerlo 20, hazlo 10. Si no puedes hacerlo 10, hazlo 5. Pero haz algo, haz algo. Y eso es un poco, no es que sea un truco, simplemente es la consistencia, ¿no? La consistencia. Yo creo que lo que da resultados. Bueno, creo que has hablado de algo fundamental y muy importante que son las prioridades. Yo cada vez que reflexiono sobre el trabajo que hacemos también con meditación, me doy cuenta de que lo que va sobreviviendo iteración a iteración son las cosas más sencillas. Y Ujú. esta es una cosa sencilla, pero súper, súper importante. Yo en algún lado escribí una vez que creo que el mito que escribió Camus sobre la persona del siglo XX ha cambiado. Hoy no es el mito de Sísifo que sube una piedra y para dejarla ver caer, ¿no? Eh, que de alguna forma creo que estaba muy relacionado con esas acciones en la industria, en plena revolución industrial, ¿no? De trabajar 6 horas, 6 horas, 10 horas, 6 días a la semana, constantemente, ¿no? Sino que hoy es un buscador de tesoros, que ha encontrado un gran tesoro en la foresta amazónica, y es una montaña de oros, de coronas, de todo tipo de genialidades, pero únicamente tiene una mochilita. El tamaño de la mochila representa el tiempo que tenemos. Entonces uno coge pues lo que más le guste, un báculo de oro, una piedra preciosa, lo que sea, pero ya no le cabe más. Y entonces la tragedia es que cuando ha metido todo en la mochila, ve algo mejor. Y entonces tira lo que había almacenado. Y así se tira de forma sempiterna, vaciando y llenando su mochila, ¿no? Esta inflación que hablamos en el último directo del desarrollo, ¿no? Entonces, qué importantes son las prioridades. O sea, si esto no forma parte de tus 3 primeras prioridades, probablemente no lo harás. Seguro, seguro. Y por puntualizar más, por si la gente le ayuda, mira, yo un reto que me propuse para 2024 que estoy cumpliendo, que creo que esto también es importante, ¿no? Lo que has dicho es no ver contenido nuevo ni leer ningún libro nuevo, sino revisar contenido antiguo y releer libros antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque como tú dices, siempre puedes coger ese báculo y esa calavera de oro, lo que sea, y volver a mirarla y seguramente vas a ver cosas nuevas que no habías visto la primera vez, o que significan algo diferente para ti, pero si siempre estás mirando a ver qué puedes coger ahora, al final lo vas a ver todo de una forma un poco superficial, ¿no? Entonces yo creo que se le resta mucho valor a la importancia de releer o de repetir una práctica muchas veces a lo largo del tiempo, eh, porque siempre queremos algo nuevo, ¿no? Algo más interesante, entre comillas, que luego al final va a pasar a ser lo mismo, ¿no? A ser menos interesante que lo siguiente. Mm. Antes has hablado de la palabra compasión y autocompasión. A veces se relaciona el estoicismo con Mm. imágenes muy sencillas, ¿no? Porque no tenemos mucha idea como tú, ¿no? De qué es el estoicismo, y se relaciona pues con una persona con un gesto grave, un poco impertérrito a las cosas que le pasan, que regula muy bien sus emociones, eh, pero no con una persona compasiva o autocompasiva o empática, ¿no? Este, ¿Se ha trabajado de alguna manera la compasión o la autocompasión? Probablemente no con estas palabras, pero Mm. de alguna forma en el estoicismo. Sí, sí, pero no con esas palabras. O sea, cuando la gente escucha compasión y autocompasión, creo que está mucho más relacionado con el budismo. Pero los estoicos sí que hablaban de, por ejemplo, perdonarnos cuando cometemos errores, ¿no? Que de alguna manera va relacionado con eso, ¿no? Es decir, cuando Marco Aurelio y Séneca decían, cuando tú cometas un error, pues simplemente recuérdate que eres un humano que falla y lo que tienes que hacer es volver a intentarlo mejor la próxima vez, pero perdónate, ¿no? Eso siempre lo dicen.
Y luego también, sobre todo Marco Aurelio, a mí me gusta decir como que la gente dice que no, pero cuanto más indago, más me doy cuenta de que hay tantos tipos de estoicismo como estoicos, ¿no? No es solamente, es como distintas ramas del budismo, pues igual con el estoicismo. Y Epicteto no habla tanto sobre ello, pero Séneca, o sea, perdón, Marco Aurelio sí que habla mucho de la virtud de la justicia y de tratar siempre al prójimo de la mejor manera posible, de que cuando se equivoque no lo juzguemos, de que tratemos de actuar siempre con virtud, siempre con justicia respecto a los demás. Hay justicia, esa palabra griega dikaiosune, bueno, que al final los griegos, una palabra griega significa 80 cosas, ¿no? Nosotros la traducimos solo como justicia, pero seguramente también significará bondad, significará empatía, significará compasión, significa todo ese sentimiento de bondad hacia alguien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no hablan directamente, o yo no encuentro la palabra compasión en los textos, pero justicia sí. Hay muchas preguntas que nos han hecho en relación al estoicismo y el individualismo, de alguna manera, ¿no? Vivimos en una sociedad que verdaderamente es más individualista que otras, por muchas cuestiones. No vivimos en comunidades, sino vivimos en familias y cada vez hay más personas viviendo solas, ¿no? También se le da mucha más importancia al desarrollo personal. Antes no se le daba tanta importancia al desarrollo personal, sino más bien al comunitario. Eh, el individuo en las sociedades más comunitarias tiene un papel menor que la comunidad en sí misma, ¿no? Eh, ¿Cómo ves esto? ¿Crees que el estoicismo también fomenta el individualismo? Pues es una pregunta muy buena, porque yo diría que fomenta más que el individualismo, que seas un mejor ser humano para ser mejor con los demás, ¿no? Pero tienes que empezar por ti. Mm. Esto había un estoico que se llamaba Hierocles, que él habla de unos círculos concéntricos que pues se han hecho muy populares, pero los hizo él, que es al final que es, te pones el yo en el centro, ¿vale? Y los círculos concéntricos, de dentro hacia afuera vas poniendo pues las personas más cercanas a ti hasta las más lejanas, ¿no? Acabando por la humanidad completa, o por los animales, o cada uno por lo que quiera, ¿no? Pero siempre empezando desde el yo, ¿no? Porque yo creo que tú no puedes ayudar a alguien a estar mejor si tú estás mal. Ya. Yo creo que es mucho más fácil subir a alguien a una barca desde la barca que desde el agua, ¿no? Primero tienes que subirte toda la Total. barca. Entonces al final hay que trabajar el yo, pero para estar mejor con los demás. Yo siempre digo que, vale, yo me trabajo a mí mismo, yo intento leer, intento hacer ejercicios, intento practicar todo esto, para luego ser mejor padre, para luego ser mejor marido, para luego ser mejor hijo, ser mejor amigo, estar mejor con la gente que me rodea, porque al final somos la gente que nos rodea, ¿no? De hecho, este estudio tan longevo que se ha hecho en Harvard, que son, no sé si de 70 y pico años de longevidad, ¿no? Seguramente lo conoces, el predictor más, o sea, el factor más predictivo de cuántos años vive la gente es la calidad de las relaciones que tiene, más que la carrera, más que el dinero, más que todo, ¿no? Entonces Mm. los estoicos ya se dieron cuenta de esto, decían que los seres humanos somos sociales por naturaleza y que hemos nacido para colaborar, que hemos nacido para estar bien con unos con otros, que no tiene sentido que rivalicemos, que no tiene sentido que nos compitamos constantemente. Entonces, no es individualista en el sentido de que, vale, empieza por ti, pero luego sale hacia los demás. Lo que pasa es que, como bien decías, yo creo que la sociedad de hoy es individualista, entonces cualquier cosa que entre en la sociedad actual se va a acusar de individualismo, ¿no? Pues como el yoga seguramente, como el mindfulness, como la meditación, como el estoicismo. Yo creo que Mm. con lo que entre, ¿no? Mm. Totalmente. Además, hay una diferencia brutal entre un individuo, por ejemplo, estresado. Un individuo estresado suele estar en un estado de fatiga fuerte. Normalmente un individuo estresado está estresado porque siente ciertas amenazas en su entorno y tiende a tener una autoprotección mayor, un autocentramiento mayor. Ujú. Y esto es diametralmente opuesto a una persona que está en paz, aunque haya generado, digamos, prácticas para sí mismo, y eso se pueda considerar individualista, ¿no? Pero son estados diferentes. Mm. Una manera muy interesante de verlo es con respecto a una palabra que es conexión. La conexión es una palabra que cada vez está teniendo más importancia, curiosamente, en ciencia también, porque hay perspectivas terapéuticas, como por ejemplo la que más trabajamos nosotros, que es las prácticas de meditación, pero también las terapias asistidas con psicodélicos, en el que la conexión es importante. ¿Por qué? Porque marca muy bien los outcomes positivos de una intervención. Me explico.
Yo he dirigido muchos retiros de meditación y, y entonces he conocido muchas personas y muchas experiencias. Hay una experiencia de conexión con uno mismo. Eso implica, pues a lo mejor el haber estado mucho tiempo sin estar a solas con uno mismo, relacionándose con las zonas oscuras, pero también con las zonas donde hay fortalezas. Escucharse y escucharse y escucharse da lugar a un apaciguamiento de la experiencia interna y también a una amistad con uno mismo, ¿no? Que genera una revolución interna, ¿no? Conexión con uno mismo. También hay conexión con los demás. Hay personas que en un retiro de meditación tienen una conexión muy fuerte con la comunidad, por el sitio, por el setting que se produce ahí, ¿no? O con la naturaleza. Descubren la naturaleza que les rodea, ¿no? El mirar al cielo de verdad, sin prisas, o a los árboles caminar, uno descubre que no deja de ser parte de la naturaleza. Pero lo interesante es que cuando se activa una de estas conexiones, por ejemplo, la conexión individual o la conexión con los demás o con la naturaleza, suele generarse una reacción en cadena y se Mm. conectan todas las demás. Y creo que este es un punto crucial que me venía a la cabeza, ¿no? Con respecto del individualismo. Que lo que tú estabas diciendo verdaderamente no tiene que ver con el individualismo, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay un elemento común a todo lo que has dicho, que es también el silencio, ¿no? Que al final el silencio proviene de la reflexión o del tiempo que dedicas a eso. Que al final siempre que hay silencio, hay más conexión contigo mismo, con la naturaleza también. Y no sé si estás de acuerdo conmigo, o hay un estudio que yo vi algo así, que dos personas mirándose en silencio generaban mucha más conexión que si estuvieran hablando, ¿no? Porque al final el lenguaje no verbal y demás. Entonces yo creo que el silencio es importante, ¿no? Lo que dices tú, dedicar tiempo a estar solo, a reflexionar. Inevitablemente, aunque estés en un retiro, te conecta con los demás, aunque estéis haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que es fundamental eso. Hablábamos en una ocasión de algo muy, muy bonito y hay muchas prácticas de estoicismo que potencian la inhibición, Ujú. ¿no? Pues por ejemplo, programar situaciones que no sean cómodas. Entonces uno tiene que inhibir sus impulsos inmediatos. Pero también el propio hecho de reflexionar conlleva una inhibición. O sea, es mucho más fácil ver una serie en Netflix que ponerte a escribir sobre las cosas que te han pasado, ¿no? Y neurológicamente hay neuronas inhibitorias que realmente lo que hacen es generar silencio en otras regiones. O sea, cuando estas neuronas inhibitorias, bien sea por una demencia, bien sea por una condición más funcional, pues una forma un poco inadecuada de vida, ¿no? Se produce cuando estas neuronas no tienen el tono suficiente, es como que toda la parte esta del cerebro, por ejemplo, red por defecto, se activa de una forma extraordinaria y la persona vive en ese caos de sonidos, ¿no? En ese caos de voces, de imágenes, de recuerdos, de sueños, de frustraciones, de pensamiento constante, ¿no? Y las neuronas inhibitorias nos permiten modular esa actividad, ¿no? Me parece muy interesante la conexión con el silencio. Qué bueno. Los estoicos hablan menos de lo que a mí me gustaría del silencio. Lo que pasa es que Ujú. sí lo hacen directamente con el tema de la reflexión, con el tema de que Marco Aurelio dice mucho, ¿no? La idea de que te apartes constantemente a tu ciudad del interior, que seas capaz de crear un constructo interior en el que tú puedas retirarte siempre que lo necesites, porque allí siempre vas a encontrar la fuente del bien, que él llama, ¿no? Que esa fuente no deja de brotar. Entonces, bueno, es interesante que aunque no dicen lo mismo, sí que llegan a lo mismo, ¿no? Yo creo que indudablemente el exceso de estímulos que tenemos fuera, ¿no? Porque al final em, estamos bombardeados constantemente y hay de todo menos silencio, ¿no? Entonces, encontrar ese espacio em, para construir esa ciudad al interior, ¿no? Me gusta mucho, te digo una frase de Marco Aurelio de memoria que dice: serás más dueño de tu armonía
gracias a tu constante retornar a la misma, ¿no? Entonces al final él se recuerda a sí mismo que cada vez, una de las prácticas que propongo es, eh, para este ejercicio, para esta frase es, intentar encontrar 2 o 3 espacios en el día, 2 o 3, en el que puedas hacer 10 respiraciones profundas, ¿no? Y seguramente si tú has practicado esto, cuando tú llevas esa marabunta de día y solo paras a hacer 10 respiraciones, que puede ser 2 minutos, como mucho o menos, es que sales completamente renovado, ¿no? Entonces, bueno, fundamental. Y lo mismo que decíamos antes, lo mismo, no hace falta estar media hora, puedes hacerlo en 10 respiraciones, ¿no? Mm. Y hay una cosa interesante del estoicismo, pero también de muchas tradiciones, ¿no? A veces cuando hablamos de las tradiciones tenemos la sensación de que estamos hablando de lo que hablaron en aquel momento, pero lo que hablaron en aquel momento no tenemos ni idea. Claro. O sea, son interpretaciones de lo que hablaron o de lo que se coció allí, ¿no? Entonces se podría decir que la tradición es algo muy presente y que no tiene que ver tanto con el pasado, ¿no? Ujú. Y desde ese punto de vista creo que hay algo fundamental en la tradición filosófica occidental y es la constante renovación y construcción. Es decir, la filosofía occidental nunca se queda en una cosa, sino que va prosperando constantemente. El alumno no solo es que supere al maestro, sino que a veces toma caminos diferentes, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees en un neoestoicismo? Es decir, que ahora los pasos del estoicismo no tienen que ser solamente interpretar lo que hubo en el pasado, sino Mm. crear algo nuevo. Sí, creo que está ocurriendo. De hecho, hace poco me enteré que este término se está acuñando, ¿no? Neoestoicismo. Yo no lo sabía. Y lo que pasa es que creo, cuando hablas eso de que el alumno supera al maestro, pensamos que tiene que ser para bien, ¿no? Pero yo creo que en este caso el estoicismo se está interpretando para mal. ¿Por qué? Porque si tú buscas en YouTube estoicismo, ¿vale? Y animo a que nos esté escuchando que lo haga, todas las miniaturas son tíos mazaos y en las miniaturas pone algo así, ¿no? Tiro de memoria, pero te respetarán siempre, silenciarás a todos, sé fuerte siempre, no sé, es que eso no tiene nada que ver con el estoicismo, ¿vale? Entonces, claro, pero curiosamente esos vídeos son los más populares, ¿no? No sé si es porque la gente necesita escucharlo o por lo que sea, por lo bien hechos que están, porque están muy bien pensados. Pero al final, si tú te metes un vídeo de eso y tiene 1 millón de visitas, 700.000 visitas, son 700.000 interpretaciones erróneas, ¿vale? Entonces al final, si todo eso va acumulando, el movimiento que se crea es de que al mismo tiempo puede entenderse, yo lo entiendo así que pasa en muchos contextos, como una reacción al feminismo que está viendo ahora más en boga, ¿no? Que es como muchos hombres se sienten menores o amenazados o más interpelados y se está empezando a salir una rama que es así como del hombre macho, fuerte, que incluso puede ser muy mal interpretado y a veces ligan el estoicismo con eso y no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que sí está viendo esa corriente nueva, que seguramente también es más comercial, ¿no? Porque al final vende mucho más si te dicen todos te van a respetar, que si yo te digo intenta practicar la virtud 5 minutos al día. Entonces, bueno, eh, evidentemente, pues sí, hay una corriente nueva, pero yo creo que se está yendo a peor, ¿no? Y no se está, o desde mi punto de vista, también es una interpretación, ¿no? No lo puedo olvidar, pero desde mi interpretación, creo que se está haciendo algo erróneo con el estoicismo en el mundo, vamos a llamarlo online, ¿no? Porque es donde más se ve. Ujú. ¿Y entre los autores que escriben sobre estoicismo también pasa esto? Yo no lo he encontrado tanto en los autores. O sea, sí que hay libros, si tú pones estoicismo también en Amazon, hoy en día tú puedes coger un chat GPT y hacerte un libro en una mañana, ¿no? Y seguramente no esté tan mal, ¿vale? Pero si tú no tienes un cierto bagaje, una cierta práctica, sí que evidentemente hay matices que si tú los lees y tú entiendes un poco, sabes que eso está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero entre los autores, pues, por ejemplo, William B. Irving, Massimo Pigliucci, Donald Robertson, em, sobre todo el mundo anglosajón, a mí me gusta incluir también a Marcos Vázquez, o yo mismo intento hacerlo así, no lo veo.
Es decir, se intenta aplicar algo muy riguroso y muy anclado en la tradición antigua, pero aplicado al mundo moderno, ¿no? He dicho muchos autores, por ejemplo Donald Robertson, ¿no? Que él es terapeuta cognitivo-conductual, él hace un trabajo de fusión muy interesante entre ahora saca un libro de CBT, Sócrates que ¿no? tengo. CBT, efectivamente. Entonces él es un experto en eso, es psicólogo, y mezcla ejercicios estoicos y ideas estoicas con ejercicios de CBT. Entonces eso es una evolución buena y natural, yo creo, hacia el estoicismo más moderno. Pero todo esto del macho cuadrado a mí no me gusta. Bueno, pero ha pasado con otras Claro. muchas interpretaciones de tradiciones, ¿no? Y probablemente, así visto desde un punto de vista biológico, imagínate que estudiamos al ser humano como si fuera un animal, ¿no? Mm, Probablemente sea necesario, o sea, que haya muchos caminos que se abran, se van a agotar y mm. solamente aquellos que verdaderamente tengan una raíz probablemente sigan adelante, ¿no? No lo sé, a lo mejor no. No lo sé, no lo sé. Nos han preguntado mucho sobre em, las diferencias. em, a ver, diferencias sobre. Sí, las diferencias en las prácticas de meditación que pudiera haber en mindfulness. Tú además conoces bien también las prácticas de mindfulness y las prácticas de estoicismo. Em, y además también Jaime nos ha preguntado aquí por el chat algo parecido o nos ha propuesto un comentario parecido. ¿Qué puedes decir de esto? Pues puedo decir que los estoicos tienen una palabra griega que se llama prosoké, que se traduce, se suele traducir como atención o prestar atención. Y sobre todo Marco Aurelio y Epicteto la mencionan mucho en el sentido de prestar atención a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Marco Aurelio se lo recuerda, ¿no? Él coge esta idea platónica de como si fuéramos marionetas, pues eso, que estamos gobernados por hilos, y él dice, no, no sigas los impulsos de tu marioneta, estate siempre en lo que estás haciendo, vuelve a traer la atención a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, de ahí vemos que ellos sí que tenían un interés, aunque no lo desarrollan tanto como, o no han llegado a nosotros los textos, como el budismo, por Ujú. ejemplo, sí que tienen un interés y una práctica y unos recordatorios sobre mantener la atención en lo que estamos haciendo, ser conscientes de los impulsos y volver a traer la atención, volver a traer la atención, ¿no? Yo no creo que hicieran a lo mejor sentarse y poner la atención en la respiración, o hacer pranayamas, o hacer escáneres corporales y demás. Pero sí que creo que hacían, creo, ¿no? Una interpretación derivada de los textos, ¿no? Que prácticas contemplativas en el sentido de proyecciones o imaginaciones, visualizaciones, ¿no? Por ejemplo, por la mañana lo que yo te decía, en el tipo de persona que quieres ser o cómo quieres actuar ante ciertas adversidades o ante ciertos eventos de la vida, cómo te quieres comportar, visualizarte a ti mismo actuando así en el futuro, como si se tratara del pasado, ¿no? A mí me gusta mucho y esto lo matizo, ¿no? Los estoicos desarrollan esta idea del examen de conciencia nocturno, que luego toman también los cristianos, ¿no? Que es Séneca lo dice, ¿no? Cuando mi mujer se retira, yo apago la luz y me pongo a repasar los eventos del día y pienso qué he hecho bien, qué he hecho mal y qué puedo hacer mejor, qué hábitos buenos he incorporado, qué vicios malos me he quitado. Lo dice así, textualmente, es muy interesante esto, ¿no? Entonces él dice que lo hace de forma. Él no pone que lo haga escribiendo, pone que lo hace con la imaginación. ¿Vale? Hoy en día sabemos que escribir también es muy potente, ¿no? Em, y lo que dice Pierre Hadot, que me interesa mucho, este autor más moderno, es que ese ejercicio de visualización por la mañana lo hagas como si fuera un examen de conciencia anticipado, en el sentido de que tú te imagines actuando ya con las virtudes cuando lleguen esos momentos difíciles, ¿no? Pues con paciencia, con amabilidad, con compasión, con empatía, con justicia, con calma. Y bueno, eso es un poco mi interpretación de la relación que hay entre estoicismo, atención, mindfulness, prosogé, ¿no? Que es un poco lo mismo, pero sobre todo volver al momento presente, estar atentos a lo que estamos haciendo. Ujú. Y también hay un término interesante, ¿no? Que es la ataraxia. Yo no sé si en el Mm. estoicismo, en la filosofía griega sí aparece, pero en el estoicismo no lo sé. Y también es algo muy relacionado con las prácticas de meditación, ¿no? Sí, sí, los estoicos aparecen, ¿no? También en los epicúreos, en los escépticos, ¿no? Mm. Decían que se llegaba a ella a través de distintos medios, ¿no? Los epicúreos Quizás sobre. puedes decir que es la ataraxia, porque a lo mejor hay Ah, sí, personas que no perdón. han oído esa Pu- palabra. Pues la ataraxia se traduce como serenidad del alma, tranquilidad de espíritu. Y fíjate qué bonito, tengo un amigo mío, tiene un amigo griego,
y le preguntó qué significa ataraxia y dice que lo traducen como ausencia de tormenta, en el sentido meteorológico, pero que también es muy metafórico a lo que pasa de verdad, ¿no? Ausencia de tormenta. Entonces es esa ausencia de tormenta, esa serenidad a la que se llega por distintas vías, ¿no? Los epicúreos decían cuando hay ausencia de dolor, los escépticos decían que es cuando suspendes el juicio sobre las cosas y no te metes en líos mentales, entonces estás tranquilo. Y los estoicos llegan a través de distintas vías, ¿no? Una de ellas es el actuar bien, ¿no? Si tú actúas bien, pues tienes la conciencia tranquila, ¿no? Cuando tienes la conciencia inquieta es porque algo has hecho mal, le estás dando vueltas a algo. También cuando hay ausencia de pasiones, ¿no? Eso se llama paceia, ¿no? Que es esta idea de las emociones negativas, ¿no? Emociones, vamos a llamarlo, difíciles de lidiar con ellas, están calmadas, ¿no? No están a flor de piel, no están presentes. Entonces, no lo relaciono tanto con el sentarse a meditar, pero yo creo que hoy en día, con lo que sabemos, ¿no? A mí me gusta mucho esta idea de Séneca, en la carta 33, él dice que él va a seguir el camino de los antiguos, ¿vale? Se refiere a los antiguos estoicos griegos, él es romano, pero, bueno, es cordobés, pero si, si encuentra otros caminos los va a seguir antes que esos, ¿no? Dicen, porque los que vinieron antes son nuestros maestros, pero no nuestros dueños. Entonces, digo, vale, los estoicos a lo mejor no meditaban como tal, pero con lo que sabemos hoy en día que la meditación aporta, pues creo que es una combinación perfecta, estoicismo y mindfulness o meditación para llegar a esa ataraxia, para llegar a esa serenidad y para tener más calma en general, ¿no? En el día a día. También hay cierta, o sea, ciertas preguntas, ¿no? que nos hacen entender que las personas entienden el estoicismo como una filosofía muy, muy lejana a lo mejor al epicureísmo Mm. y que niegan el placer. ¿Cómo, cómo lidia o cómo se lidia con el placer? ¿Qué papel tiene el placer, mejor dicho, en el estoicismo? Pues distinto que en el epicureísmo, pero es verdad que los epicúreos no son lo que se piensa, ¿no? Esos son más los Mm, hedonistas. Los ujú, epicúreos encuentran placer en ausencia de dolor, por ejemplo, ¿no? Pero los estoicos eh, hablan de que podemos hacerlo todo, pero con moderación, ¿vale? Y siempre y cuando no se ponga en juego la virtud, que es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, si para conseguir placer tienes que traicionar la virtud, no sería lícito, ¿no? Pero si tú actúas con placer y no faltas la virtud, o si tienes cierto placer en actuar con virtud, no pasa absolutamente nada, ¿no? Lo que los estoicos hablan es esta idea de todo con moderación. Todo con moderación. Puedes tomarte una cerveza con amigos tranquilamente, sí. 7 cubatas y 3 chupitos, da igual, no, ¿no? Entonces es simplemente a que a todo lo que haces no tienes que buscar el placer en sí, sino que puede ser una recompensa interesante a la acción que estás llevando a cabo, pero no tienes que buscar el placer. Eso es algo que viene y que si no falta la virtud está bien, ¿no? Entonces, bueno, es una idea interesante la idea de cómo llevarlo a la práctica en el mundo moderno. Pues yo, vale, pues como tú decías, ¿no? A lo mejor si estás muy cansado de trabajar y tal, pues puedes ver un capítulo de Netflix, pero no una temporada entera, en una tarde, ¿no? A lo mejor puedes ese placer o ese escape de la vida con moderación, ¿no? Igual con cualquier red social o cerveza, lo que sea, Pero, ¿no? pero fíjate, a mí me pasa, ¿eh? Entre no ver, o sea, me parece más fácil ser radical y decir no veo Mm, más Netflix en mi vida mm, a actuar con moderación. O sea, actuar con moderación es lo más difícil de todo, claro, porque te expones a placeres que generan una adicción enorme, como Netflix, y tienes de alguna manera que lidiar con toda esa actividad de la adicción en tu cerebro, inhibirla, otra vez el silencio, y actuar con moderación, ¿no? Entonces, claro. ¿hasta qué punto es aplicable? Por eso es una virtud, ¿no? Por eso no te Mm, lo regalan. mm, Un dicho muy famoso, una oración así cristiana, no sé de qué sacerdote es, que está muy aplicada, muy relacionada con esto, que dice algo así como em, yo quería sabiduría y Dios me mandó problemas, ¿no? Yo quería prosperidad y Dios me mandó capacidad de trabajar. Yo quería bondad y Dios me mandó personas complicadas. Entonces lo que pedí se me fue entregado, ¿no? Pero claro, mm, queremos tener autocontrol, pero no queremos pasar por el proceso de tener que ejercitarlo, ¿no? Porque como bien dices mm, tú, es mucho más fácil no ver nada
que ver una serie y dejarlo ahí. ¿Vale? Mm. Por eso los estoicos hablaban de, esto se puede aplicar como has preguntado, pequeñas incomodidades voluntarias a diario. ¿Vale? Hacer siempre algo que no te apetezca como camino a desarrollar esa disciplina, ese autocontrol, esa templanza, ¿no? De hecho, aquí hay una cosa que te comentaba, ¿no? Que hay han descubierto Andrew Haberman, ¿no? Creo que es de Stanford, no sé dónde es, que en el cerebro Stanford. cuando ocurre esto, ¿no? Cuando haces algo que no te apetece, en el cerebro se desarrolla una zona que se llama corteza cingulada anterior medial, que al parecer pues crece o se atrofia en función de lo que la utilices, ¿no? O sea, dicen que han correlacionado, creo que no es causalidad, creo que es correlación, que las personas más sedentarias o más obesas tienen esa zona atrofiada, ¿no? Porque normalmente no hacen nada que les requiera un autocontrol o una dificultad o ese diálogo interno, esa lucha que hay, ¿no? Oye, hago esto, no hago esto, ¿no? Y tirar siempre por el camino más difícil. Entonces yo creo que sí es practicable, pero creo que tiene que ser un ejercicio, vamos a llamarlo preparado o premeditado o que tú hayas hecho un fuerte compromiso contigo mismo, ¿no? Porque si dices, bueno, voy a ver solo un capítulo de Netflix, así de golpe, seguramente no vas a ver solo uno, ¿no? Tiene que ser, yo creo que Mm, premeditado. qué bueno. O sea, la premeditación de las cosas, o sea, el anticiparte a lo que haces y de alguna forma proyectar Mm, fortalezas o virtudes ahí, es una cuestión básica, ¿no? En la práctica del estoicismo, totalmente, por lo que veo. totalmente. Ok. Ujú. Y hay una frase de Marco Aurelio en sus meditaciones que dice que hay que actuar acorde a nuestra naturaleza. ¿Tiene algo que ver con esto? Mm, sí, no. Sí, no. Él decía, bueno, los estoicos sobre todo pensaban que el ser humano la naturaleza del ser humano es racional y prosocial. Es decir, utilizamos la razón, los animales, las plantas, las piedras no la tienen, pero los seres humanos sí, ¿no? Y al mismo tiempo nos reunimos en tribus, en grupos, hoy en día pues empresas, equipos, departamentos, yo qué sé. Y nuestra naturaleza es poner esa razón al servicio prosocial. Es decir, utilizarla no solo para nosotros mismos, otra vez volvemos al individualismo, sino para mejorar la comunidad a la que pertenecemos, ¿no? Entonces, eso es actuar conforme a nuestra naturaleza, ¿vale? La naturaleza de... eh, Esto lo explicaba muy bien un autor que se llama Massimo Pigliucci, ¿no? Cuando hablaba de la arete, de la virtud. Decía que la naturaleza de... o sea, un ser humano actúa con virtud cuando actúa de manera racional y prosocial, porque está diseñado para eso, esa es su naturaleza. Y pone ejemplos así más banales, pero que también son ilustrativos. Por ejemplo, dice un cuchillo es virtuoso y actúa conforme a su naturaleza cuando corta bien, ¿no? Mm. O una pelota es virtuosa y actúa conforme a su naturaleza cuando bota bien y no pierde ese tono, ¿no? Un ser humano actúa conforme a su naturaleza cuando es racional y prosocial. Entonces Marco Aurelio siempre se está recordando a sí mismo, esto lo dice mucho, ¿no? En las meditaciones, no dejarse llevar por esos impulsos egoístas, por esas pasiones, por esos hilos de marioneta, sino volver siempre a la razón y siempre pensando en los demás, ¿no? Seguramente también por su papel de emperador, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, Mm. esa es la idea. Mm. Pues Pepe, ha sido un placer. Yo Lo mismo digo. o sea, digo una cosa a las personas que nos están oyendo, y es que, bueno, estoy súper contento de lo que ha pasado con tu proyecto dentro de Niracara. O sea, tienes una formación que básicamente das información muy bien hecha sobre el estoicismo, las bases del estoicismo, pero también un entrenamiento para las personas, ¿no? Y acompañas en una serie de semanas a esas personas a consolidar estos hábitos. Y digo que estoy muy contento porque nosotros al final preguntamos mucho a las personas, tanto de manera informal, o sea, hablamos con ellas después de haber hecho una formación, pero también con estadísticas, o sea, pasamos cuestionarios, muchas de esas personas nos responden, ¿no? Y las personas lo han encontrado muy útil para su día a día. Qué Una bien. amiga mía estuvo contigo en la última promoción. ¿Cuándo es la próxima? ¿En enero? ¿Febrero? Febrero empieza, ¿no? El 28 de enero empieza. Martes El 28 de 28 de enero. enero. Pues, y estuve hace poco con ella, ¿no?
ella ha pasado por problemas de salud y me contaba cómo el hecho de haber incorporado, ella ha incorporado mucho el journaling, ¿no? El hecho de escribir, le ha cambiado la manera de poder afrontar ese desafío, ¿no? Qué Que ahora bien. está viviendo. Entonces, bueno, pues gracias por tu sabiduría con respecto del estoicismo, también por ese proyecto que es precioso que haces en Iracara. Y gracias a todos los que nos han visto y que han tenido la paciencia de esperarnos por las miles de cosas que han pasado, técnicas. Bueno, gracias a ti. Para mí es un honor estar. Yo ya sabes que antes de, vamos a llamarlo profesor en Iracara, fui alumno, hice varios programas con vosotros y, joder, pues ser profesor en uno es un privilegio. Así que, y repetir más. O sea que gracias a vosotros. Bueno, un placer. Pues un abrazo, Pepe. Hasta Un prontísimo. abrazo. Muy bien, nos Chao. vemos. Chao, chao.